La fe reformada comienza y termina con Dios. Y en el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar con ustedes y ver la palabra de Dios con ustedes acerca de una doctrina muy importante, una de esas doctrinas que define ser reformado. Es un verdadero placer para mí tener la oportunidad de hablar en esta conferencia. Fue un placer estar con ustedes el año pasado y espero traerles este mensaje este año. Ruego que Dios los bendiga mientras sirven en sus familias y en ministerios en todo Centro y Suramérica. Que Dios les bendiga verdaderamente su ministerio con fidelidad y abundante fruto. En el tiempo que tenemos, quiero discutir una doctrina que es absolutamente crucial. De hecho, ninguno de nosotros sería cristiano sin ella. Ninguno de nosotros sería salvo sin ella. Ninguno de nosotros estaríamos en el ministerio sin ella. Es verdaderamente nuestra única esperanza, esa doctrina. Y es la doctrina de la elección incondicional. Ahora, en el momento en el que introduce el término elección, muy probablemente se va a involucrar en algún tipo de conflicto o controversia o encontrar algún tipo de resistencia. Esta es una doctrina que simplemente puede llegar a incomodarnos, por decirlo de algún modo. Es una doctrina que el Dr. Sproul predicó y enseñó significativamente y muchas veces a lo largo de su ministerio. Todos conocemos su clásico libro La Santidad de Dios, pero ese libro fue seguido el año siguiente con otro libro llamado Escogidos por Dios. Un libro que detalla la enseñanza bíblica y la comprensión reformada de las doctrinas de la predestinación y la elección. Tengo un amigo, y tal vez tengan una historia similar a esta. Un amigo que cuando leyó ese libro literalmente lo arrojó al otro lado de la habitación y dejó una marca en la pared donde se estrelló contra ella. Estaba muy molesto por esa doctrina. Y permaneció en el suelo por semanas, allí donde cayó después de que él lo tiró. Y después de algunas semanas, volvió a él, lo recogió y lo leyó de nuevo. Y mientras lo leía de nuevo, se dio cuenta que el problema no era con la doctrina, sino con él. Tenía un malentendido de la centralidad y la importancia de esta doctrina. Así que en nuestro tiempo juntos, quiero ver esta doctrina tan importante. Esta doctrina que en cierto sentido define lo que significa ser reformado, y es la doctrina de la elección incondicional. Ahora, esta doctrina está en esos llamados 5 puntos del calvinismo. En inglés, usamos las letras de la flor del tulipán, que es la flor amada de los Países Bajos. Fue en un pueblo, allá en los Países Bajos, la ciudad de Dordrecht, cuya abreviatura es Dort, y fue allí, en 1618 y 1619, que el sínodo de Dort se reunió y nos dio lo que llamamos los cánones de Dort. Había 5 de ellos. Y de allí obtenemos la doctrina resumida del tulip, o los 5 puntos del calvinismo. Lo interesante es que el orden no es tulip, no es depravación total, y luego elección incondicional, y luego expiación limitada, y luego gracia irresistible, y luego perseverancia de los santos. El orden es en realidad ultip, que supongo no es una palabra en español, y no es una palabra en inglés. Pero aquí está la importancia del orden. Comienza con Dios. Dort comienza con Dios y su elección. Y luego se mueve a Cristo y su expiación. Va, elección incondicional, luego expiación limitada, y luego se vuelve a nosotros como totalmente depravados, la T, y luego vuelve a la obra de Dios en la gracia irresistible, y luego esa obra que Dios comienza, Él la terminará. Él completará su obra de salvación y nos traerá a casa y nos glorificará. Esa es la perseverancia de los santos. Pero el orden es ultip.
Así que el primer punto de los 5 puntos del calvinismo es la doctrina de la elección. Y luego vamos a las 5 solas. ¿Y cuál es la última sola? Soli, Deo, Gloria. Así que aquí está de nuevo. La fe reformada comienza con Dios, la elección incondicional, y termina con Dios, solo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas contrarias u opuestas a esta doctrina de la elección incondicional que es tan central y esencial para ser reformado? Bueno, aquí está. Aquellos que no se adhieren al calvinismo se adhieren a lo que a menudo conocemos como arminianismo o wesleyanismo. Esta es la idea. Ahora, ellos creen en la elección, pero la idea es que la elección es una especie de grupo genérico de personas, no necesariamente individuos. Y la elección de Dios se basa en elegir individuos que cumplan con un conjunto de requisitos o que pasan un conjunto de condiciones. Y principalmente ese requisito o esa condición es la creencia en Dios. La idea aquí, a veces llamamos a esto presciencia o fe prevista, en la que Dios es capaz de mirar por los pasillos del tiempo y Él ve a aquellas personas que van a responder a Él con fe. Él ve a esas personas que creerán en Él, creen en su Hijo y creen en la obra de Cristo en la cruz. Y debido a que ponen su fe en Cristo, entonces Dios los elige para salvación. Ahora pensemos, porque eso pone una carga increíble en nosotros, ¿no? Nos pone la carga de creer en Cristo, nos impone la carga de tener fe en Cristo. Hace muchos años, tal vez décadas, había un evangelista en Estados Unidos muy popular. Su nombre era Billy Sunday. Daba vueltas, hacía todo tipo de teatro en el escenario, saltaba al podio. Fue jugador profesional de béisbol antes de ser evangelista, un hombre muy atlético. Y realizaba estos sermones y estas cruzadas masivas de decenas de miles de personas. Bueno, él produjo un tratado evangelístico. Y ese tratado era como una boleta de votación. En una columna decía a favor y en la otra columna decía en contra. Y ahí estaba Dios. Y Dios emitió su voto. Dios votó por usted. Entonces ahí estaba la marca. Y en el siguiente estaba Satanás. Y Satanás también votó, pero votó en su contra. Y se podía ver la marca en la columna en contra. Pero en la columna final, ¿quién va a emitir el voto decisivo? Y ahí decía usted. Y había un signo de pregunta. ¿Vas a votar a favor o en contra? Su destino eterno depende de su voto. Si tiene fe en Dios, entonces será elegido por Dios para salvación. Eso es lo contrario al punto de vista reformado. Veamos el punto de vista reformado y veamos esto de dos maneras. Primero, cómo se desarrolla en la historia, con 2 puntos clave. 2 momentos clave en nuestra historia donde vemos el desarrollo de esta doctrina. Y luego nos volvemos a nuestra fuente, nuestra última autoridad, a la palabra de Dios. Así que en la primera instancia a la que quiero llevarlos es en 1518, mayo de 1518. Unos meses antes, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Esto provocó una tormenta de fuego. Bueno, ese mayo de 1518, en la ciudad de Heidelberg, iba a realizarse una reunión capitular, una especie de gran reunión de monjes agustinos en toda esa región. Y debido a que Lutero había causado tal revuelo, ese sería el tema de conversación en esa discusión de mayo de 1518 en Heidelberg. Para esa discusión de Heidelberg, Lutero escribió otro conjunto de tesis.
Ahora, este conjunto no es de 95 como aquel de sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Este conjunto de tesis se compone de 28 a las que él llamó teológicas y una docena adicional que Lutero llamó tesis filosóficas. Pero quiero leer para ustedes la tesis número 28 de la disputa de Heidelberg por Lutero. Y creo que esta oración es fácilmente una de las oraciones más hermosas que Martín Lutero alguna vez escribió. Pero también puede ser una de las oraciones más maravillosas en la historia de la teología y en la historia de la Iglesia. Lutero dijo esto: el amor de Dios no encuentra, sino que crea aquello que es agradable a Él. El amor de Dios no encuentra, sino que crea aquello que es agradable a Él. Y escuchen, dejemos esto claro. Si esa oración no fuera cierta, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros somos encantadores. Bueno, podemos arreglarnos y presentarnos bien, pero ante Dios, ¿qué somos? Ante el Dios Santo, ¿qué somos? Sino gusanos, pecadores, vestidos de trapos sucios. A veces decimos que venimos a Cristo con las manos vacías. Eso no es cierto. Venimos a Cristo con nuestras manos llenas de la inmundicia del pecado. Si nuestra salvación significara que Dios tuvo que encontrar personas encantadoras para salvar, el cielo estaría absolutamente vacío. Pero Dios no encuentra aquello que le agrada. Qué cosa tan hermosa que articula Lutero para nosotros. Dios crea aquello agradable. Él nos regenera por el poder del Espíritu Santo y nos llama a la vida. Es lo que llamamos en teología el llamado eficaz. Dios nos trae hacia sí mismo, nos hace sus hijos, nos hace sus hijos e hijas. Nos hace hermosos porque nos viste con el manto de justicia de su Hijo amado Jesucristo. Dios no encuentra esa persona agradable allí y luego, como un rayo, pone su amor sobre ellas. No, Él nos crea hermosos. Ahora, ¿qué contrarrestaba Lutero en su día? Estaba contrarrestando el contexto en el que la mayoría de ustedes viven y ministran, contrarrestando el contexto del catolicismo romano. ¿Y qué dice el catolicismo romano? Sino que podemos ganar el favor de Dios. Podemos trabajar para lograr el mérito. Y así Dios nos honrará y nos encontrará y nos acercará a sí mismo. Nos hacemos a nosotros mismos dignos de la salvación de Dios, dignos de la elección de Dios, dignos de la misericordia de Dios, dignos de la gracia. No hay nada más absurdo. La gracia es exactamente lo contrario a las obras. Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. No hay lugar para que nuestras obras sean parte de esa ecuación, y esto es lo que Lutero contrarrestaba. En su día, la Iglesia decía, tienes que ser agradable para ser amado por Dios. Y si no puedes trabajar para llegar al cielo, puedes comprar tus entradas. Y Lutero dice, no, de ningún modo. Dios nos crea hermosos cuando nos llama hacia Él. ¿Y somos qué? Sino un pueblo adquirido por Dios. Es decir, esa es la definición de una persona hermosa. Así que tenemos a Lutero en 1518 y, como mencioné, están los cánones de Dort, que ocurre un siglo después. Ahora tenemos a Lutero, tenemos a Calvino y a la próxima generación de reformados para cuando llegamos a 1618, pero ya en esta fecha hay desafíos a la fe reformada.
desafíos a lo que hemos llegado a llamar calvinismo, o a la comprensión reformada de las doctrinas de la gracia. Y hubo un documento presentado por Jacobo, o Jacob, o James, como decimos en inglés, Arminio, y sus seguidores, los arminianos, a quienes luego se les llamó remonstrantes. Tenía 5 puntos, y en respuesta a ese documento, las iglesias reformadas en Países Bajos se reunieron en Dordrecht, o Dort, y produjeron los cánones del sínodo de Dort. El primero fue, como dije, el primer canon sobre usted, la elección incondicional. Y permítanme leer unas líneas de Dort para ustedes, y deberían buscarlo, está disponible en español. Deberían leerlo. Si quieren saber lo que significa ser reformado, lean los cánones de Dort. Este es el artículo 7 de la primera doctrina. La elección es el propósito inmutable de Dios, por el cual escogió para salvación en Cristo de toda la raza humana una multitud fija de personas particulares. Eso es muy importante y voy a hacer una pausa.